Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar la simbología de componentes electrónicos. Bueno, como recomendación hay que ir pausando el video para que usted pueda realizar sus respectivas anotaciones. Bueno, entonces vamos a iniciar dentro de esta parte. Y bueno, dentro de lo que tiene que ver con simbología en componentes electrónicos, primero nos hacemos la pregunta, ¿qué es un componente electrónico? Entonces, me dice, un componente electrónico es un dispositivo que forma parte de un circuito eléctrico, ¿cierto? Entonces, nosotros dentro del circuito, ustedes saben que existen, más adelante les voy a mostrar o presentar resistencias, condensadores, bobinas, LEDs, integrados, los cuales al conectarse forman un pequeño circuito. Bueno, miren, se suelen encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Estas patillas metálicas son los conectores para dentro del circuito. Bueno, entonces ahí mire que tenemos una gran versatilidad de componentes y variedad de los mismos. Bueno, entonces mire, podemos identificar un transformador, puedo identificar un microprocesador, un condensador electrolítico, un cerámico. Más adelante voy a explicar cuál es la diferencia de estos componentes, pero entonces sí es importante pues que nosotros podamos identificarlos físicamente y simbólicamente, ¿no? Entonces por ello fue que se realiza esta presentación. En mi canal de YouTube también muestro varias, todo lo que tiene que ver con tecnologías y montajes de circuitos, lo cual me permite entender mejor esta temática, ¿sí? Por eso se presentan guías dentro de mi página en Google, también me puede encontrar de esta manera, ing.demetronics, donde se presentan pues incluso hasta proyectos, ¿no? Entonces eso lo pueden ir conectado de acuerdo a mi canal de YouTube con la página. Bueno, entonces para que lo tenga usted en cuenta. Bueno, entonces continuamos o damos inicio a lo que tiene que ver con la resistencia. Entonces miren, ahí las miramos físicamente. Si usted puede observar, tienen unas bandas que se conocen como colores, bandas de colores, y más adelante o en otros de mis videos que presento en mi canal de YouTube, muestro cómo se puede hacer la lectura de este tipo de resistencias, ¿no? Entonces, obviamente, estas resistencias vienen con códigos de colores de 4 bandas y de 5 bandas. Entonces, pues para que usted lo tenga en cuenta y revise también esa parte. Bueno, le dice que es un elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio y se simboliza con omega, ¿no? Ese es el símbolo de la resistencia. Y mire que físicamente, como usted la está observando, tiene esas bandas de colores, pero simbólicamente nos representa así una línea, pues digamos, con muchos altos y bajos consecutivos. Entonces esa sería la resistencia, o un cuadrito simplemente que nos muestra también dentro de la simulación o softwares de simulación. ¿Listo? Obviamente lo interesante de conocer el componente dentro de su símbolo y ser físicamente es porque usted va a poder interpretar un plano, y eso pues para ello es que se es necesario que usted tenga en cuenta o tenga bien claro estos elementos. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Miren, tenemos dentro de las resistencias también tenemos un potenciómetro. Miren, ahí está físicamente como usted lo puede observar. Y bueno, me dice, es un componente que tiene de dos usos, ¿cierto? La resistencia o resistor variable mecánica, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted identifica, miren, ahora en la simbología, es una resistencia que puede cambiar, ¿sí? Pero si usted de sus terminales toma simplemente dos, del centro a un costado, puede tener una resistencia fija, que no habría problema. El usuario al manipularlo, mire, obtiene entre el terminal central y uno de los extremos una fracción de diferencia de potencial total. Eso cuando tengo un voltaje que conecto directamente en los terminales externos del potenciómetro. Bueno, se comporta como un divisor de tensión, bueno, o de voltaje. Significa que si tengo 12 voltios y tengo conectado en los extremos esos 12 voltios,
al empezar a variar la perillita, me va a empezar a cambiar la resistencia y voy a tener por el terminal central del potenciómetro un voltaje diferente, ¿no? Mire, entonces, si yo conecto aquí en estos dos terminales extremos el voltaje, obviamente del terminal central a tierra, de acuerdo a cómo realice la variación del potenciómetro, obviamente voy a tener la salida de voltaje. Bueno, entonces para que lo tenga en cuenta. Bueno, otras resistencias variables, ¿no? Tenemos, miren, el trimmer, que es un elemento, digamos, más exacto, no es más lineal, no es logarítmico, o la resistencia de potencia, ¿no? Que ahí la está mirando usted de color blanco, ¿no? Entonces, miren, estos tipos de resistencia se tiene el termistor, que es el que funciona con temperatura, ¿no? De acuerdo a las condiciones de temperatura, él cambia su resistencia interna, ¿no? El cual reacciona, aquí les menciona, ¿no? La parte de temperatura, resistencias lineales que son más precisas como el trimmer, ¿sí? O las resistencias de potencia, ¿no? Para cargas grandes, ¿listo? Bueno, se utiliza mucho en la parte de sonido, ¿no? Bueno. Todas cambian sus propiedades o valores de acuerdo a su función, o sea, cómo ustedes las utilizan, ¿no? Entonces, igual el símbolo es el mismo, ¿no? De una resistencia variable. Bueno, continuemos. Tenemos, miren, la fotocelda, ¿no? La fotocelda es un elemento que funciona en forma de sensor que cuenta con una capacidad de cambiar su resistencia interna y cortar el paso de la energía eléctrica cuando hay una determinada cantidad de luz. Bueno, entonces un ejemplo básico de esto es el alumbrado público, para que también lo tenga en cuenta. Miren, ahí lo tenemos el símbolo de cada uno de estos elementos dentro de lo que tiene que ver con la fotocelda. ¿Listo? Bueno. Tenemos el condensador electrolítico. Miren, el condensador electrolítico es de esta manera. Si usted puede mirar una banda de color blanco, ese es el terminal negativo. Bueno, y el otro es el terminal positivo, o sea, lo que es el ánodo y el cátodo. ¿Listo? Entonces, miren, es un dispositivo polarizado, eso es lo interesante, ¿no? Por eso tiene positivo y negativo. Bueno, se lo utiliza mucho en electrónica y en electricidad, capaz de almacenar energía en sus placas y generar un campo eléctrico entre ellas. ¿Listo? La unidad de medida es el faradio y se simboliza con la letra F. Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Miren, ahí está la simbología, ¿no? Un condensador que al almacenar energía trata de retener o mantener el voltaje con el que él está cargado. ¿Listo? Entonces eso se utiliza mucho en fuentes reguladas, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Bueno, vamos con el condensador cerámico. Miren, ese es el tipo lenteja que nosotros le llamamos. Bueno, miren, es un dispositivo no polarizado, ¿no? O sea, usted lo puede conectar como usted guste. Se utiliza para eliminar ruido dentro de su función como filtro. También permite adecuar diferentes señales según su necesidad. Su unidad de medida es el faradio y se simboliza con la letra F, para que la tenga en cuenta también. Y mire que el símbolo es simplemente así, dos rayitas, pues con los terminales. Por eso me dice que no es polarizado. ¿Listo? Continuemos con el diodo. Miren, ¿no? Estos son los diodos. Físicamente son de esta manera. Mire, esa lineecita significa el negativo, ¿no? Lo interesante del diodo es que hace circular la corriente en un solo sentido. Bueno, entonces mire, es un componente electrónico semiconductor de dos terminales, usted lo está observando, que permite la circulación de corriente eléctrica a través de un solo sentido, ¿cierto? O sea que el diodo, simplemente la corriente fluye por donde está pasando por el ánodo. En cuanto está el cátodo, pues obviamente ahí no va a haber conducción de corriente. ¿Listo? Se comporta en cortocircuito cuando deja pasar la corriente y en circuito abierto cuando supera el voltaje de umbral. ¿Qué significa? Que él no va a dejar pasar la corriente eléctrica si está conectado en el mismo sentido y no se supera el voltaje de umbral. ¿Cuál es el voltaje de umbral? Por lo general los de silicio manejan 0.7 voltios, aunque los de germanio son de 0.2 voltios. Ese es el voltaje de umbral para que él pueda conducir, ¿no? Miren, entonces ahí tiene: de ánodo hacia cátodo se comporta como un cortocircuito y de cátodo hacia ánodo se comporta como circuito abierto. Eso es importante para que lo tenga en cuenta. ¿Listo?
Bueno, vamos con el diodo Zener. Miren, usted también ahí lo está mirando. Pero ¿qué es lo interesante? Miren, es un componente semiconductor de dos terminales creado para que funcione en dos zonas de ruptura. Se puede fijar como fuente de voltaje simbólicamente dentro de un circuito y evitar caídas de tensión, ¿sí? Hay diodos Zener que son de 7 voltios, 9 voltios. Al conectarlo en paralelo al dispositivo que queremos que no baje ese voltaje, obviamente nos va a poder ayudar a tratar de sujetar ese voltaje dentro de lo que corresponde al diodo Zener. Ahí está el símbolo y me dice que si se supera los voltajes de ruptura, él puede conducir en los dos sentidos, ¿no? También es importante tener en cuenta esta parte. Bueno, continuemos con el diodo LED. Miren, ahí usted ya lo ha visualizado varias veces. También tiene ánodo y cátodo, ¿no? O sea, tiene positivo y negativo. Un diodo emisor de luz, eso significa el LED, ¿no? Diodo emisor de luz. Es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales, ¿cierto? Positivo y negativo. Se trata de un diodo de unión PN, ¿sí? Porque estas son las uniones de los semiconductores que emite luz cuando está activado. Bueno, entonces mire, ahí está de ánodo hacia cátodo. Si fluye la corriente de esa manera, puede encender el LED. De lo contrario, no. Bueno, vamos con el micrófono, ¿no? Mire que el micrófono tiene los tres terminales, si usted lo está observando. Esas tres paticas que se mira que se conectan al chasis, ese es el terminal negativo del micrófono. Y el otro terminal es el positivo, de pronto, ¿no? Un micrófono funciona como un transductor o sensor electroacústico y convierte el sonido, o sea, las ondas sonoras, en una señal eléctrica para aumentar su intensidad, transmitirla y registrarla. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Un transductor es un elemento que toma una función física o una señal física y la convierte en un pulso eléctrico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace nuestro micrófono. Bueno, entonces mire que ahí tenemos el símbolo de este elemento. Bueno. Continuamos con el parlante. Miren, ahí nosotros lo estamos observando. El parlante es un transductor también electroacústico utilizado para la reproducción de sonido. Uno o varios altavoces pueden formar una pantalla acústica. O sea, de acuerdo a cómo se hace la disposición de estos parlantes, pues se va a poder llenar mejor el sonido en el área que estamos trabajando. Bueno, este es el símbolo del parlante. Bueno, continuamos con el display de 7 segmentos. ¿Listo? Entonces mire, ahí lo está observando. Dentro del display de 7 segmentos lo tenemos que es un dispositivo optoelectrónico que permite visualizar números de 0 a 9. ¿Listo? Y existen dos tipos de ellos, ¿no? El de cátodo común y ánodo común. Entonces, mire, dentro de la simbología, si usted se da cuenta que el cátodo común se conectan todos los LED a tierra. ¿Qué significa? Que yo puedo encender estos displays conectando un 1 cada uno de esos terminales, ¿sí? Cada una de sus pines de conexión. Bueno, pero dentro del ánodo común todos se conectan, mire, todos los pines de conexión están unidos ¿a qué? A positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es ánodo común, usted le necesita un tierra o un negativo o un 0 para que él encienda. Obviamente, el display de 7 segmentos se conecta con un decodificador, de tal manera que si usted envía un número binario, por ejemplo 0101, él lo va a transformar en un número. A través del decodificador se lo va a poder visualizar en un número en el display de 7 segmentos. ¿Listo? Yo también en mi canal de YouTube muestro un video donde se hace de manera detallada el análisis de este pequeño display, ¿no? Dentro de sus dos comportamientos, ánodo común y cátodo común. Bueno, otro elemento es el transistor. Ahí lo tenemos en varias presentaciones porque hay el transistor de potencia, el transistor de baja potencia. Entonces, para que lo tenga usted en cuenta. Miren, es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Existen de tipo
NPN y PNP según su aplicación. Eso también, como es un elemento semiconductor, depende del dopaje que se ha aplicado a este componente para que sea de unión NPN o PNP. ¿Listo? Pero miren, ahí tenemos los dos componentes, ¿no? Y dentro de su simbología, el NPN y el PNP, ¿cierto? Entonces, también muestro cómo se puede utilizar en uno de mis videos el transistor, que se conecta a un relé para hacer el disparo de una carga AC al utilizar con un sistema DC. Entonces, para que lo tenga usted también en cuenta. Bueno, continuamos. Bueno, tenemos otro elemento importante que es la bobina. Miren, tenemos la que es de núcleo de aire, se utiliza mucho en la parte de comunicaciones, o el material ferroso. Igual, él crea una corriente eléctrica cuando se es polarizado. ¿Listo? Entonces, miren, un inductor bobina o reactor es un componente de un circuito eléctrico o electrónico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Por ende, nace una corriente que fluye dentro del circuito. Entonces, ahí, para que usted lo tenga en cuenta, la simbología dentro de lo que tiene que ver con la bobina. Un relé, mire que un relevador tiene internamente una bobina, que cuando se polariza esta bobina, internamente hace una pequeña conexión donde me une unos terminales que van a poder permitir activar la carga en AC. Eso es lo interesante, ¿no? Dentro de la incluir una bobina dentro de un relé. Entonces, pues, por eso vamos a mirar ahora esa parte, ¿no? Bueno, vamos a mirar el transformador, ¿no? Como su palabra lo dice, transformador significa que cambia, ¿cierto? O transforma el voltaje, sea más grande o más pequeño. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué sucede? Mire, es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna. ¿Listo? Manteniendo obviamente su potencia. Idealmente, pues, no permitiría que haya bajo corriente o alta corriente, simplemente se mantenga, ¿no?, su potencia, y eso depende mucho, pues, como le acabé de mencionar, de su corriente. ¿Listo? Bueno, la potencia que ingresa al equipo, miren, en el caso de un transformador ideal, lo que acabé de mencionar, es igual a la que se obtiene en la salida, o sea, no va a tener pérdidas, pero idealmente. ¿Listo? Entonces, mire, ahí tenemos nuestro pequeño transformador. ¿Y qué es lo que el efecto que produce el transformador, ¿no? Si tengo 120 voltios de entrada y 12 voltios de salida, igual vienen siendo alternos, ¿no? Si nosotros queremos esta señal trabajarla en DC, obviamente tiene que tener un proceso de tratamiento de señal, que eso se hace a través de un puente de diodos, un condensador electrolítico para eliminar el rizo, y después un regulador que ya me mantiene la señal en directa, que ahí pues ya poder hacer la alimentación a circuitos de DC. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan también en cuenta. Bueno, continuemos con el circuito integrado. Miren, ahí tenemos un circuito, el más conocido 555, es un oscilador, y mire que siempre para contar los pines, usted mira una pequeño círculo donde nos muestra el pin 1, ¿sí? Entonces siempre se cuenta en herradura. Este es el pin 1, el que sigue 2, 3, 4, y posteriormente acá sería 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? En herradura. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Miren, un circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente de silicio, que utiliza su trabajo según sus propiedades de función. Internamente hay miles de transistores, muchachos, ¿no? Hay miles de transistores, queridos personas que nos están escuchando, para que podamos analizar este proceso. ¿Listo? Bueno, mire que ahí está el símbolo, o cómo se miraría nuestro diagrama dentro del circuito. Entonces, si dice el pin 1 va a tierra, entonces hay que hacer la conexión a tierra, y el pin 8 me dice que va a VCC, entonces también va a positivo. También se conecta obviamente el pin 4 positivo porque me dice el reset, si no estaría apagado. Entonces, para que lo tenga también en cuenta, ¿no? Bueno, continuemos. Tenemos el relé o relevador, mire lo que yo les mencionaba. Entonces, internamente tiene una bobina
que al llegar un voltaje aquí hace el cambio de conector y obviamente puedo activar una carga en AC. ¿Listo? Entonces mire que nos dice. Es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, abriendo o cerrando al paso de la corriente eléctrica, pero accionado eléctricamente. ¿Listo? Lo cual permite acoplar señales de DC en AC o activar las cargas en AC. ¿Listo? Entonces yo, como les había mencionado, yo muestro en mi canal un video donde le enseño cómo conectar desde la parte de DC, poder activar una carga en AC a través de un relevador. Entonces ahí explico cómo se hace el juego de conectores para que él pueda activar la respectiva carga. Bueno, continuando con la presentación, mire, tenemos lo que es una antena, ¿sí? Esta es una antena Yagi directiva. ¿Listo? El patrón de radiación tiende a ser hacia adelante. ¿Listo? Hacia atrás casi no radia nada. ¿Listo? Es una aplicación, yo quiero dirigir la potencia de esta señal hacia un punto indicado, ¿no? Entonces mire, una antena es un dispositivo normalmente conductor metálico diseñado con el objetivo de emitir y recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Entonces mire, ahí tenemos lo que es de GPS, de una torre, de una antena normal. ¿Listo? Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Dentro de este tipo de antenas tenemos la parabólica, tenemos el dipolo, el monopolo, sí, que nos permite, pues, de acuerdo a su utilidad, a la radiación, ¿no? Tipo corneta, tipo parche, ¿no? Entonces, estas son las, más o menos, las tipos de antenas que se utilizan, ¿no? Bueno, continuamos. Tenemos, mire, algo importante que es el fusible, ¿no? Este fusible, miren, es importante porque él me ayuda a proteger los circuitos eléctricos y electrónicos de cualquier subida o bajada de tensión, ¿cierto? Mientras que el componente está en óptimas condiciones, permite el paso de la corriente. Obviamente ellos tienen una corriente máxima, ¿no? Si dice, por ejemplo, 250 miliamperios y quiere que pase por ahí un amperio, obviamente automáticamente se abre el fusible y evita algún daño al circuito. ¿Listo? Entonces mire que ahí tenemos la simbología dentro de lo que tiene que ver con los fusibles. Bueno, tenemos también el interruptor, ¿no? Aquí está. ¿Qué es lo que hace? El interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar una función de on-off desde su mando. Su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la corriente en un circuito. Entonces mire, ahí tenemos normalmente abierto y lo que es normalmente cerrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, la conexión que usted está mirando acá es cuando él tiene un interruptor piloto. Entonces, ¿qué sucede? Miren, la fase se conecta al centro y la otra línea, donde está la de color dorado, es la que se conecta al bombillo, ¿sí? Y el otro terminal simplemente es neutro. Entonces, ¿qué sucede? Mire, el terminal neutro es el que al realizar la conexión es el que me permite que cuando yo presione el interruptor se enciende el bombillito, ¿sí? Por eso mire que él viene de color dorado, ¿no? Entonces el color dorado es el que me permite que ahí se haga la unión del negativo. Lo demás es simplemente el switch. ¿Listo? Los dos pines del interruptor. Bueno, para que lo tenga en cuenta de cómo conectar un interruptor piloto. Bueno, continuamos. Tenemos el pulsador, ¿no? Normalmente, pues como le había mencionado anteriormente, es un elemento que funciona, mire, normalmente abierto o cerrado según la necesidad de la aplicación. Pero es importante reconocer que mientras se tenga pulsado, se corta o se habilita la corriente que pasa a través de él. Entonces, mire, ahí lo tenemos, pulsador normalmente abierto o normalmente cerrado, ¿sí? Puede usted utilizarlo como para dar un reset, ¿no? A su sistema y él inicie nuevamente el proceso. Bueno, entonces mire, no siendo más, espero todo esto lo que tiene que ver con simbología haya quedado claro y así usted pueda leer un plano y interpretarlo para realizar su respectivo montaje. Bueno, entonces no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y hasta una próxima oportunidad. Gracias.